marcado por la violencia política del estalinismo en Rusia, por la ocupación nazi en Francia y por el brutal asesinato de Trotsky en el México de los 40, Vladi encontró en la pintura una expresión artística, pero también y sobre todo una evasión y la transformación de una tragedia personal para convertirla en arte. Estamos en el antiguo Colegio de San Ildefonso para acercarnos a este personaje a partir de la exposición Vladi, Revolución y Disidencia. Así es, Javier, nos encontramos en esta muestra que es maravillosa y sobre todo que conmemora el centenario de nacimiento de Vladimir Kivalchich Rusakov, más conocido como Vladi, un artista que transitó de movimientos como el muralismo hasta la ruptura. Y bueno, para entender todo este contexto, platicaremos con un gran equipo curatorial conformado por los maestros Claudio Albertani, Araceli Ramírez y Óscar Molina, Javier. Nuestro compañero Óscar Helguera va a dar cuenta del periplo de Vladi de Rusia a México, y Norma Guzmán, desde la Biblioteca Lerdo de Tejada, que es la Capilla Sixtina de Vladi, nos va a contar la historia de ese gran mural que es Las Revoluciones y los Elementos. Además, nuestro compañero José Meléndez, en Novedad de la Patria, nos va a recordar a la diosa Coyolxauhqui en su hallazgo a 45 años, justamente muy cerca de aquí, en el Museo del Templo Mayor. Y recuerde, estamos con la X en la frente y le invitamos a acompañarnos. La crítica más sólida del siglo XX es un caballo de Troya del onírico que pintores como Vladi llevan a la plaza pública en sus lienzos y murales. Las formas tatuadas del imaginario colectivo brotan, se entrelazan para mostrarnos los movimientos del mar de la historia. Allí está el piolet como símbolo de los ideales libertarios aplastados por el totalitarismo. La indispensable revolución permanente, con boinas o pasamontañas, para él ya no cabía pintar sin reflexión previa. Los anarquistas eran los verdaderos revolucionarios, los herejes de la historia. Las formas arrastradas por el movimiento en sus obras o proyectadas por él nos muestran que los primeros estímulos del despertar hacen el sueño más profundo, la conciencia más secreta. El libro apuñalado es el Doctor Zhivago de Pasternak. Lo apuñalaron los burócratas, la antítesis de la revolución y su principal motivo. El caballo de Troya de Vladi seguirá tomando por sorpresa al espectador como un surtidor de símbolos fijados ya en el imaginario colectivo, como una espada llameante que nos habla. Vladi, Revolución y Disidencia es sin duda la más importante exhibición y más extensa lograda recientemente sobre este artista, grabador y muralista ruso-mexicano en el marco del primer centenario de su nacimiento. Y es que cabe destacar que se trata de más de 300 piezas de pequeño y gran formato, de las cuales 24 muy importantes fueron cedidas en préstamo por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y cabe destacar que de esta aportación, 3 importantes piezas son emblemáticas. Se trata del tríptico trotskiano, reflejos de la arquitectura futura, y también las 3 piezas que conforman la serie La piel de los amantes chinos, todas ellas realizadas durante la década de los 60 y pertenecientes al acervo del Museo de Arte Moderno. Claudio Albertoni, sin duda tú eres el especialista en Vladi, este pintor complejo, completo. Ahora con esta exposición uno se puede dar esa idea con mayor claridad, pero me sorprende mucho que, digamos, personas, intelectuales, artistas también, que se interesaron en la plástica, como Octavio Paz o como Cardoso y Aragón, pues no lo registran. ¿A qué crees que se deba? Bueno, Vladi siempre fue un personaje incómodo. Nosotros estamos nombrando a esa exposición Vladi, Revolución y Disidencia, porque son los 2 polos en torno a los cuales se gesta la vida
la obra y el arte de Vladi. Entonces, gran parte de las críticas o del silencio que hubo alrededor de él, más bien silencio, tiene que ver con su postura política. En el caso de Cardosa y Aragón, que es un personaje sin duda entrañable, un gran crítico de arte. Muy de izquierda. Sí, de extrema izquierda, pero también es una persona que se identificaba con la Revolución Rusa, se identificaba con el régimen soviético. Tiene un libro de 1947 que es una apología de la Rusia stalinista. Sí, entonces él no podía de ninguna manera celebrar la obra de Vladi, que es la obra de alguien que sí se identifica con la revolución, pero también que reivindica la disidencia y la crítica. Y que padeció el estalinismo, sí. Por eso salió su familia. Claro, y padeció el estalinismo en carne propia, su padre fue deportado. Víctor Serge. Sí, el gran escritor y revolucionario Víctor Serge pasó 3 años deportado en una ciudad, Oremburgo, que era la frontera geográfica y política con Siberia. Porque la antesala. Está camino. La antesala, sí, claro. La antesala del Gulag, que Víctor fue deportado y lograron salir por un milagro en 1936. Entonces, en plena adolescencia, Vladi acompaña a su padre en la deportación y conoce a personajes entrañables, ¿no? Todos esos personajes desaparecieron en las purgas. Entonces, obviamente, la obra de Vladi está marcada por esos hechos históricos, y lo que es loable de Vladi, desde mi punto de vista, es que a pesar de ello, sigue identificándose con la Revolución Rusa en primer lugar y con la Revolución en general en segundo lugar. O sea, él reivindica las revoluciones libertarias y libertadoras, entre las cuales obviamente está la Revolución Rusa, que después se transformó en una pesadilla totalitaria, ¿no? Y presencia ya en el México de los 40, el asesinato de Trotsky. Sí, exacto. Y en cuanto a Octavio Paz, para contestar la pregunta, bueno, es más difícil de entender porque Octavio Paz reivindica una y otra vez la figura de Víctor Serge en su obra. Paz le da el crédito a Serge de haber sido la persona que le abrió los ojos sobre el estalinismo. ¿Por qué no escribe nada sobre Vladi? La evolución política que tuvo Octavio Paz es distinta a la de Vladi, porque Octavio acabó considerando toda revolución como la antesala del Gulag, y Vladi no, evidentemente. Y luego está el famoso cuadro, La inocencia terrorista, que es parte del mural Las revoluciones y los elementos, que es un desnudo entre lo sensual y lo hierático. Es un desnudo también místico de una mujer que atrás tiene una pistola y con el volto embosado, con la cara embosada. Y entonces Vladi le reclamó, ¿y qué es esto? Hizo este cuadro en honor a una militante de la Liga 23 de septiembre que acababa de ser asesinada, ¿no? en Ciudad Universitaria. Aparentemente Vladi la conocía, bueno, total, hizo este cuadro en homenaje a esta muchacha. Pues, incluso por eso entendemos también la inclusión de los pasamontañas, sí, en la última obra de Vladi. Eso fue uno de los últimos trabajos de Vladi. Es Vladi en su máxima potencia, son 4 cuadros que él pintó entre 93 y 94, que representan diferentes temas que en origen tenía que ser la revolución permanente, según la encomienda que le había otorgado Patrocinio González Garrido, a la sazón secretario de Gobernación, o sea, en el 93, y por lo tanto Vladi le dijo, bueno, yo pinto lo que quiero. Claro. Sí. Entonces, uno de los 4 cuadros retoma un tema que ya Vladi había trabajado, que es la insurgencia de la juventud rebelde, ¿no? Del 68, y después el rock, la música, la crítica de la vida cotidiana. Entonces, él se inspiró en algunas rockeras de la época, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi. Entonces, el cuadro se llama Descendimiento y Asunción, ¿no? Entonces, está la rockera zapatista que sube y la historia
que es la historia de México de la rebelión zapatista, en el 93, ¿no? Luego viene el 1 de enero, y cuando entrega el cuadro, a finales de 94, bueno, estaba ya a todo lo que da. Manos, claro. Sí, sí. Entonces tuvo, entre comillas, el mal gusto de ponerle un pasamontaña. Eso hizo un escándalo, y los 4 cuadros desaparecieron. Fue una de las grandes penas que vivió Vladi en su vida. En realidad, Vladi es un pintor muy mexicano. Los colores que aquí vemos y que están en la Biblioteca Lerdo de Tejada no son los colores del Renacimiento italiano o de los flamencos o de los españoles, no, son colores totalmente mexicanos. Podríamos seguir hablando de Vladi, pero nos queda claro que fue la ruptura de la ruptura. La revolución permanente rompió incluso con la ruptura, que lo asociaron y estuvo en un momento con este grupo de artistas mexicanos, al grado de decir que la ruptura la habían hecho los viejos muralistas. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Y viva Vladi. Sin duda, Vladi es apasionante, pero quédese, tenemos más aquí con la X en la frente. Es muy importante destacar que para el montaje de esta gran exposición, Vladi, Revolución y Disidencia, fue importante todos los esfuerzos que conjuntaron instituciones como el Patronato del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro Vladi perteneciente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por supuesto el INVAL, el Archivo General de la Nación, la Secretaría de Hacienda y también los aportes de coleccionistas particulares, así como los acervos de otros museos e instituciones. Y bueno, vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, porque al regresar en el reportaje Óscar Helguera nos presenta la historia y trayectoria de Vladi. Y también José Meléndez nos va a comentar en Novedad de la Patria los 45 años del hallazgo de la diosa Coyolxauhqui, muy cerca de aquí, en el Museo del Templo Mayor. Cuentan que Vladi a los 5 años conoció la pintura a la vuelta de su casa, en donde se ubica el Museo del Hermitage, así es, en San Petersburgo, la ciudad donde nació. En este templo majestuoso del arte europeo, ese pequeño niño se enamoró de la pintura del Renacimiento y la convirtió en su pasión, su refugio y también en la manera de expresar y liberar toda la violencia y el dolor sufrido durante su infancia. Y precisamente con el fondo de este cuadro, El uno no camina sin el otro, en donde el artista muestra su historia personal, la de su padre y la de su madre al fondo, nos vamos con el reportaje de nuestro compañero Óscar Helguera. Vladimir Kibalchich, en México y para los amigos Vladi, nació en San Petersburgo en 1920. Para conocerlo y entenderlo a fondo, hay que dar un repaso por la historia de su familia. Nació en San Petersburgo cuando aún era Petrogrado, en 1920, y tenía la revolución en la sangre. Su abuelo, Lev Kibalchich, oficial de la Guardia Imperial, perteneció al grupo Tierra y Libertad y estaba emparentado con Nikolai Kibalchich, que fue arrestado tras el atentado que acabó con la vida de Alejandro II en 1881. El abuelo de Vladi abandonó el país y trabajó como profesor en el Instituto de Anatomía de Bruselas. Una vez más su familia se desplazó, esta vez a Francia, donde se involucraron con el colectivo de inmigrantes rusos más politizados. Su padre escribió bajo el seudónimo de Le Rétif, el agitador. Ese era su padre, Víctor Serge, un escritor revolucionario, o mejor dicho, un revolucionario escritor. Regresó a Rusia en 1917 y participó en un primer momento del lado de los comunistas con Lenin. Y después, Stalin, como terminó haciéndolo con casi todos los que ayudaron en la revolución bolchevique, lo persiguió. Cuando Vladi tenía 14 años, su padre fue acusado de pertenecer a la oposición de izquierda, una fracción informal dentro del Partido Comunista de la URSS, encabezada por León Trotsky. Finalmente, en 1936, la familia Kibalchich logró salir de la URSS. Primero los Kibalchich llegaron a Bélgica y poco después a Francia. Viendo el avance de Hitler y el nazismo, en 1940 los Kibalchich salen de Europa en busca de refugio al otro lado del Atlántico. Vladi y su padre, por fin, se asentaron en México. Víctor Serge y su hijo Vladi fueron bien recibidos por los amigos de Trotsky. Vladi escribiría su propia historia
En los años 50 se puso a la cabeza de una nueva generación de artistas que se hicieron conocer como la generación de la ruptura y se opusieron al realismo socialista, sí, el de los amigos de Trotsky y de su padre, de los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y Siqueiros. Y es que lo revolucionario, Vladi, lo llevaba en la sangre. Ahora vamos a conocer la historia de la Coyuxautli con Pepe Meléndez. El descubrimiento de la escultura monumental de la Coyolxauhqui fue relevante no solamente en términos arqueológicos, sino también mediáticos. Ahora, más de 4 décadas después de su hallazgo, se prepara una magna exposición de esta diosa lunar. El 21 de febrero de 1978, trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro encontraron de manera fortuita una de las esculturas más importantes de la cultura mexica, la Coyolxauhqui. El descubrimiento causó gran revuelo en México y en el extranjero. El impacto no solamente fue nacional, es decir, la gente tenía un interés. Te comento que hubo un instante en que le planteé al director del INAH, que en ese momento era don Gastón García Cantú, que si podíamos abrir los sábados 2 horas de 10 a 12 para que la gente pudiera entrar solamente a ver la escultura de Coyolxauhqui, las 2 cabezas de serpiente que están en la parte frontera del Templo Mayor, y salir. O sea, porque era tal el interés que la gente se agolpaba afuera y nos gritaban, ¿no? De repente un día oigo, oye Matos, déjanos ver lo que estás haciendo. Entonces, don Gastón aceptó. Y de inmediato empezamos los sábados de 10 a 12 a permitir el paso. Internacionalmente empezaron de inmediato a solicitar al INAH exposiciones sobre los objetos que se iban encontrando. O sea que la repercusión fue muy grande. Es así que en el marco del 45 aniversario del descubrimiento de esta emblemática pieza, se está preparando una exposición que da cuenta de la relevancia del hallazgo de Coyolxauhqui. Lo importante es rememorar aquel momento, hace 45 años ya, en que se encontró Coyolxauhqui. Entonces, se va a dar pues una idea, una imagen de lo que era esta figura, los pormenores, las características, etcétera. La exposición va a estar abierta a partir del 21 de febrero, que es el día que se descubre ella, hasta el 4 de junio. Y pues vamos a estar muy contentos para celebrar, los invitamos a celebrar con nosotros estos 45 años del descubrimiento de esta diosa lunar tan importante y tan interesante. Y nos vamos a una pausa, pero no se vaya porque al regresar platicaremos con parte de este equipo curatorial, integrante del Centro Vladi, dependiente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre ellos los investigadores Araceli Ramírez Santos y también Óscar Molina Palestina. Y además contaremos en México en 100 objetos con nuestra compañera Norma Guzmán, que nos cuenta la historia detrás del mural, las revoluciones y los elementos, por supuesto, de Vladi. Es un gusto contar en esta parte del programa con la presencia de Araceli Ramírez Santos. Araceli, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Tú crees que el arte, y particularmente la pintura, permitió a Vladi un poco exorcizar o conjurar toda esa historia de fantasmas, dolor, tortura? Bueno, el arte generalmente permite expresar mucho de lo que tenemos, pues justamente mucho de lo que tenemos dentro. Es una forma de manifestar sentimientos, emociones, ideas que a veces no sabemos que las tenemos, pero que podemos plasmar en un lienzo o en cualquier otra manifestación artística. La historia de él, pero no solo de él, sino de su familia, de sus antecesores, fue una historia marcada por el exilio, por la violencia política. Yo creo que sí, Vladi representa en una buena parte de su obra el exilio, la experiencia de la guerra, la persecución política,
la locura, la muerte, y a final de cuentas es una manera de efectuación de duelo, una manera de recordar, de rendir homenaje a los mártires de las revoluciones, de la Revolución Rusa en particular, que es de donde él venía, pero también estaban en la Europa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, padecieron la persecución política, su madre tuvo problemas de salud mental, estuvo internada en un psiquiátrico en Aix-en-Provence, y ellos huyeron en varias ocasiones. Entonces, bueno, el ser exiliado, el perder a la patria, el lugar de donde provienes, el lugar al que perteneces, perder parte de tu familia por razones fundamentalmente sociales, de racismo y políticas. ¿Qué elemento logra él integrar en el momento en el que se casa con una mujer mexicana, Isabel? Cuéntanos. Bueno, Isabel fue para él su asidero. La conoció muy pronto después de que llegó a México en una reunión del POUM. Ella era enfermera especializada. Se conocieron, empezaron a salir, a vivir juntos, y ella fue su mecenas en los primeros años de pobreza, ¿no? Él pintaba y vendía calcetines o corbatas y no era conocido, no tenía dinero. Y siempre fue ella como el pilar que lo sostuvo. Nunca se separaron, siempre estuvieron juntos, no tuvieron hijos, pero México, además de darle libertad de expresión, por supuesto que le dio a su esposa, que estuvo siempre con él, y que le dio un apoyo fundamental, reconocido por él siempre, ¿no? Pues muchas gracias, Araceli, por esta información tan importante para entender desde otro contexto la obra de este estupendo artista. Gracias por tus comentarios. Nosotros continuamos con la X en la frente. Y una parte fundamental en el trabajo curatorial que tuvo a cargo esta exposición Vladi, Revolución y Disidencia, la conformó Óscar Molina Palestina, quien es historiador del arte y también profesor en el Centro de Enseñanza para Extranjeros en la UNAM, experto en la iconografía de Vladi. Óscar, qué gusto que estés con nosotros. Gracias. Cuéntanos, ¿cuál es a tu parecer el aporte más importante de la obra de Vladi en el contexto del arte mexicano? Vladi fue un artista muy longevo, entonces en este sentido pudo conocer y pudo trabajar con muchos de los estilos artísticos, pudo ver las transformaciones del arte tradicional, del arte clásico, y luego llevarlo hacia las vanguardias, el expresionismo, y posteriormente hacer sus propias reflexiones alrededor del arte para realizar su propuesta muy particular. Sí, la biografía de Vladi desde el punto de vista artístico resulta bastante interesante por varios aspectos. Primero, porque él se forma visualmente desde su niñez, su adolescencia, en Europa. Entonces, su conocimiento del arte va a ser el arte europeo, las visitas continuas a los museos, al Hermitage, al Museo del Louvre. Entonces, ahí conocerá parte del arte clásico. De manera muy particular, él se sentirá cercano al Renacimiento y al Barroco. En este sentido, bueno, estaríamos pensando en un artista que, sin que haya estudiado de manera formal en una academia, se estaba formando con parte de los métodos y parte de las formas que prevalecieron hasta finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Pero por el otro lado también le va a tocar parte de esa efervescencia del cambio de los movimientos artísticos. Entonces, podríamos considerar que la obra y el estilo de Vladi transita del clasicismo, de un arte tradicional, hacia el muralismo, pero por cuestiones que tienen que ver también con la propia biografía de Vladi, no logra introducirse de manera total al muralismo que se está desarrollando en los años 40, que es el primer muralismo. Vladi llega aquí en 1941, conoce los murales que está haciendo Diego Rivera en Palacio Nacional, conoce los que está haciendo Orozco en el Hospital de Jesús, en la capilla, y queda admirado. Pero
Todo ello que admira Vladi después lo va a empujar a acercarse a ellos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que consiguen que él pinte un mural en Molino de Bezares, un mural que va a ser censurado, y a partir de esa censura considero que hay también una ruptura en el sentido de que él no puede continuar por ese camino tradicional y clásico que había formado parte de su biografía, tanto en Europa como en los inicios en México. Conoce a los jóvenes que están más cercanos a él en cuanto a generación, que están en contra del muralismo. Y a partir de ello es que vamos a tener al Vladi, que quizá es el que más se conoce en la historia del arte, que hace obras como las que nos están acompañando aquí en la sala. Esta parte de la exposición que muestra ese Vladi abstracto, ese Vladi de vanguardia, que finalmente va a volver a cambiar hacia los años 80. Óscar, muchas gracias por estos aportes que pues nos ayudan a entender esta obra maravillosa y sobre todo al gran artista que fue Vladi. Gracias por tu participación. Nosotros continuamos. Siga con nosotros con México en 100 objetos a cargo de Norma Guzmán. Vladi es uno de los artistas más prolíficos de México. Sin embargo, a pesar de los años, ha estado a la sombra de otros. Esta es una de sus más grandes obras. Vamos a conocerlo. Vladimir Kivalchich Rusakov, artista de origen ruso-mexicano, llega a México en la década de los 40 y es cuando se empieza a integrar a la vida cultural y al círculo artístico de México. Envuelto en su historia y en su cultura, Vladi elige los muros de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada para plasmar lo que fue su obra cumbre, nombrada Las Revoluciones y sus elementos. Es una obra que va a abordar principalmente el tema de las revoluciones políticas, musicales y sobre todo las revoluciones de la conciencia humana. Entre 1973 y 1982, el ruso mexicano se dedicó a plasmar diversos movimientos revolucionarios en diferentes técnicas pictóricas. Resalta la pintura al fresco y también resalta profundamente la pintura al óleo sobre tela, al temple. Cada parte fue dedicada a un tema en específico y la revolución musical en su mural fue gracias a la inspiración de músicos como Mozart, entre otros. Va a rendir un homenaje a Bach, un homenaje a John Lennon y también a Carlos Prieto. Finalmente, Vladi define a esta obra como su revolucionaria Capilla Sixtina. Él va a sintetizar pues las revoluciones de los elementos pétreos, los elementos del agua, provocando en la obra un gran dinamismo y en esta obra que no se ve el inicio ni el fin. Yo lo invito a que venga a conocer los más de 2,000 metros cuadrados que tiene este mural, para que así, poco a poco, deje de ser uno de los menos conocidos en nuestro país. Llegamos al final del programa después de recorrer una exposición espléndida. Vladi, revolución y disidencia. Vladi fue el independiente de los independientes, el rupturista de la ruptura, el artista que creyó que con ese medio se podía hacer la crítica de la violencia y el poder. Sin duda, Javier, y solo para agregar a todo esto que has dicho, decir multifacético se queda corto al referirnos de Vladi, un artista ruso-mexicano sin duda excepcional. Por ello le invitamos a visitar el antiguo Colegio de San Ildefonso para celebrar, así como nosotros, este maravilloso centenario del nacimiento de Vladi. Y recuerde, mientras nosotros nos vemos la próxima semana, usted ya lo sabe, aquí con la X en la frente.